Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 14 al 16. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Señor y entraremos hoy en el tópico de la importancia de la unicidad. Si hay un amigo, préstele la Biblia para que juntos leamos las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra aparición es clave. La cual a su tiempo, esa aparición de nuestro Señor Jesucristo, mostrará, oiga esto, el bienaventurado y solo, diga, solo soberano. Una vez más diga, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. El único, diga, único, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y todos dicen amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la amabilidad. La importancia de la unicidad. Estaremos hablando con la ayuda del Señor durante por lo menos algunas sesiones sobre este tópico tan crucial para nosotros como creyentes. El apóstol Pablo aquí en esta escritura que acabamos de leer exhorta a Timoteo a guardar el mandamiento hasta la manifestación o aparición de Jesucristo, quien será revelado como el único soberano. Oiga esto, ¿quién es el único soberano según ese pasaje bíblico? El Señor Jesucristo, el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y quién es Él? El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible en su esencia, a quien nadie ha visto ni puede ver, hablando de su naturaleza divina, pero que Cristo en su encarnación vino a revelar. Con razón en Hebreos 1:3 dice la Biblia que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Alabado sea el Señor. O sea que ¿quién es Cristo? Es la imagen de la sustancia divina. Es Cristo la imagen del Dios único, del Dios soberano, del Rey de reyes, del Señor de señores, del único inmortal, del único y sabio Dios. Ahora, entendiendo este versículo, encontramos 5 cosas claves dentro de este versículo. Número 1 de estos versículos. Entendiendo estas escrituras, encontramos 5 cosas claves. Número 1, el texto dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Texto 14. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al regreso glorioso de Jesucristo. Recuerden que nosotros estamos esperando que el Señor regresa, y Él regresa primero por su iglesia en el arrebatamiento y luego regresa con su iglesia en la segunda venida. Y estamos esperando, alabado sea Dios, esta aparición de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Esto se refiere al regreso glorioso de Jesucristo. Jesús, ¿quién es? Según la Biblia, es el Dios viviente, manifestado en carne. Primera Timoteo 3, 15 al 16 declara que hay un Dios viviente y que ese Dios viviente se manifestó en carne. Alabado sea Dios. Y en ese orden de ideas podemos entender que su aparición es la manifestación visible del único Dios invisible. En otras palabras, cuando Cristo aparezca por segunda vez, entonces podremos decir sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos y basado en esta escritura, que en su segunda aparición, así como lo fue en su primera para los que tuvieron la oportunidad de verlo, como fueron por ejemplo los apóstoles, pero en la segunda venida se
reafirma y se confirma, pero a la vez se manifiesta de una manera eterna lo que el texto sagrado dice, y es que el Señor se manifiesta visiblemente, y esa manifestación visible es la manifestación del único Dios invisible en todas las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Lo segundo que encontramos aquí es que el texto dice el bienaventurado y solo soberano. Versículo 15. Esto habla de que Dios es uno y no hay otro soberano junto a él. En Isaías capítulo 44, en el versículo número 6, la palabra es muy enfática en declarar esto. Recuerden, amados hermanos, es clara la Escritura al hablarnos de esto. En el texto sagrado de Isaías dice la palabra del Señor que no hay otro. Realmente Jesús como Dios es ese único y verdadero soberano revelado a la humanidad. Si hay algo que nosotros amamos en este lugar es entender el privilegio de haber recibido esta revelación, la revelación del único y solo soberano, bienaventurado y solo soberano Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un texto muy hermoso que quiero leer acá, que está en Isaías capítulo 44, versículo número 6, que dice, así dice Jehová. ¿Quién? Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre. ¿Quién es Jehová? El único. Que el texto dice que es Rey de Israel, pero también dice, y su Redentor. ¿Quién es Jehová? El Rey y el Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto es lo que quiere decir aquí, que literalmente Él es el solo soberano, porque Dios es uno y no hay otro ni otros soberanos junto a Él. Jesús como Dios es ese único y verdadero soberano que es Rey de Reyes, pero también es el Redentor manifestado. ¿Quién es Jesús? Es el Jehová manifestado del Antiguo Testamento. El que dice aquí, soy Jehová, soy Rey de Israel y a la vez soy su Redentor. Alabado sea el nombre del Señor. En ese sentido, ese único y verdadero soberano está revelado en la humanidad de Cristo Jesús. Lo tercero que encontramos allí es que el texto en el versículo 15 dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 15. Este es un título aplicado directamente en la Biblia a ninguno otro que al Señor Jesucristo. Por ejemplo, solo para que usted se dé cuenta de esa significancia poderosa de lo que es la aparición de nuestro Señor Jesús. La Biblia muestra en Apocalipsis capítulo 17, es un texto que quiero leer con ustedes, en el versículo 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero, que es Cristo, los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya. Esto de Rey de reyes y Señor de señores se aplica en la Biblia exclusivamente a Cristo. En el 19 también de Apocalipsis, en el versículo 16 dice así, Apocalipsis 19, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Digan conmigo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es este? Es Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Si hay algo que a nadie le cuesta, es decir, incluso a los que no entienden la unicidad, llámense binitarios, llámense trinitarios, llámense incluso cualquiera de ellos, los que no entienden la unicidad, hay algo que no les cuesta entender, y es que Jesucristo es a la vez el Cordero y el León. Así como Jesucristo a la vez es el Cordero porque es Hijo, es el León porque es Padre. Eso es lo que a algunos no les resulta fácil entender, muchas veces por falta de revelación. Pero nota esto, la Biblia se refiere a Jesús como el león de la tribu de Judá, hablando de su reino, pero también hablando de su paternidad. Pero también se refiere a Él como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hablando de su humanidad, hablando de su manifestación en carne. Pero noten esto, amados,
el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, aplicado a Jesucristo. ¿Esto qué está diciéndonos en la Biblia? Esto está confirmando que Jesús no es, como dicen algunos, con términos extrabíblicos, no es una segunda persona de algo, sino que Jesucristo es el único y mismo Dios supremo en su manifestación visible. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca encuentro en la Biblia que la Biblia diga que Jesucristo es la segunda de nada. Al contrario, Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, porque Él es eterno en su deidad, en su naturaleza divina. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también encontramos que el texto dice que Él es el único que tiene inmortalidad, versículo 16. Y según la Biblia, solo Dios es inmortal por naturaleza. Jesús, siendo Dios hecho hombre, venció la muerte y vive para siempre. Tanto que en Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo, hablando Jesús, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves, el poder, la autoridad de la muerte y del Hades. Amados, Cristo Jesús hizo por nosotros lo que nadie más pudo hacer, y es que siendo Dios, dice la Biblia que siendo en forma de Dios, también se vino en forma de siervo, para que hecho siervo, hecho hombre, pueda redimirnos, y a través de su victoria contra la muerte, tú y yo también podamos recibir una victoria contra la muerte y contra el Hades. Cristo el Señor nos ha dado una total victoria. Y el número 5, el texto dice en el versículo 16 que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿De qué está hablando aquí? De su espíritu. Recuerden que Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y como espíritu es invisible. Como espíritu no tiene carne, no tiene huesos, es incorpóreo, es eterno. Y el texto sagrado utiliza unas palabras claves. Dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice el versículo 16. ¿De qué está hablando aquí? Está describiendo la naturaleza de Dios en su esencia invisible y espiritual. Pero noten, según Juan 1:18, el texto sagrado de Juan 1:18 nos muestra algo muy revelador. En Juan, o según Juan 1:18, la Biblia dice: a Dios, hablando de su naturaleza, de su esencia, nadie le vio jamás. Pero luego dice: el unigénito Hijo, Él en su manifestación le ha dado a conocer. En otras palabras, Jesús es la revelación visible del Dios invisible. ¿De dónde saco esto? Colosenses capítulo 1 versículo 15 afirma que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amados, por esa razón quien ve a Jesús está viendo al Dios invisible manifestado. En otras palabras, quien ve a Jesús está viendo al Padre manifestado. ¿De dónde sale esto? Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo alabo a Cristo en esta mañana. No temas darle la gloria a Cristo, porque si le das la gloria a Jesús, tú le estás dando toda la gloria al único y solo soberano Dios de las Escrituras, manifestado para nuestra revelación, para que podamos ver. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no solo eso, encontramos aquí algo muy revelador, y es que esto afirma claramente la doctrina de la unicidad de Dios. Es decir, un solo Dios invisible que se hizo visible en Cristo. Una forma sencilla de definir la unicidad es la doctrina de un solo Dios invisible que se hizo visible en Cristo Jesús. Este pasaje de apertura que estamos tomando a modo de introducción hoy
Es un pasaje que nos muestra algo clave y es, número uno, la absoluta divinidad de Cristo, pero no muestra una pluralidad de personas, sino que exalta a Jesucristo como el único Dios verdadero, soberano y glorioso, quien fue invisible como Padre eterno. ¿Y por qué aplicar Padre eterno a Jesús? Porque la Biblia lo hace. La Biblia dice claramente que un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Quién es Jesús? Admirable. ¿Quién es Jesús? Consejero. ¿Quién es Jesús? Dios fuerte. ¿Quién es Jesús? Padre eterno. ¿Quién es Jesús? Príncipe de paz. Amados, es muy clara la escritura en ese sentido, sino que exalta aquí a Jesucristo como el único Dios verdadero, soberano y glorioso. Y en la Biblia el único Dios verdadero, soberano y glorioso es el Padre eterno. Pero se manifestó a la humanidad ese Padre eterno en carne, haciéndose visible en Cristo Jesús. En Juan, quiero leérselo para que usted lo tenga mucho más claro. En Juan capítulo 14, vaya por favor allá, y usted va a encontrar una escritura preciosísima. Juan capítulo 14, en los versículos 7 al 10 estaremos leyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a ver algo muy revelador, para mí uno de los encuentros más poderosos de toda la escritura de Jesús con sus discípulos. En Juan 14, 7 al 10 dice la Biblia así: si me conocieseis, dice Jesús, hablando como hombre, también a mi Padre conoceríais, hablando de su origen. Él viene como Dios manifestado en carne. Pero noten esto: y desde ahora le conocéis. ¿A quién? Al Padre. Y le habéis visto. ¿A quién? Al Padre. Felipe le dijo, es decir, eso no lo entiendo yo solamente, esto hasta Felipe lo impactó tanto que Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. A ver, ¿cómo es eso? Si el Padre es eterno, si el Padre es invisible y tú nos dices que desde ahora le conocéis y le habéis visto, pues entonces, Señor, por favor, muéstranos al Padre y nos basta. Quiero que lo lean conmigo, el versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy, ¿quién? El Padre, con vosotros, y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y el texto 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amados, ¿quién habita en Cristo? La Biblia dice: Dios habita, o Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo. La Biblia dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y quién es la plenitud de la deidad? El Padre, el único Dios. ¿Quién está en Cristo? El Padre manifestado. ¿Quién es Cristo? El Padre revelado. Alabado sea Dios. Yo puedo aplaudir, yo puedo alabar al Rey de Gloria esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, para decírselo en palabras sencillas, el Padre, el único Dios eterno, se manifestó en el Hijo, o como Hijo en Jesús, para redimirnos, y Él mismo regresará glorioso. Amados, nuestro Dios como Padre es inmortal y además es eterno, y además es incorpóreo. No podía hacer nada por la humanidad en su condición como Padre. Nadie puede matarlo, no puede derramar sangre, no puede pasar por el proceso de un calvario en su deidad. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo 3:16 que es grande el misterio de la piedad. Esto es algo que no debe tener discusión, pero hoy en día uno ve discusión por todos lados, debates y todo con el tema, pero es algo que es muy claro en la Biblia. Y el misterio de la piedad es que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, y es Dios sin dejar de ser hombre simultáneamente. Alabado sea Dios.
Jesús como hombre es Dios manifestado en carne, y como hombre puede derramar su sangre, y no cualquier sangre, sino una sangre preciosa. Oiga esto, Jesús como hombre, la Biblia dice que es linaje de David, pero Jesús como Dios es raíz de David. Amados hermanos, por eso Jesús como hombre tenía menos de 50 años, pero Jesús como Dios dijo: yo antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento es manifestado en Cristo Jesús. Cristo Jesús, alabado sea Dios. Pero noten, el Padre, el único Dios eterno, se manifestó en el Hijo Jesús para redimirnos, y Él mismo regresará glorioso. Jesús prometió no mandar a otro, ni una parte de la deidad. Dijo: yo mismo iré y os salvaré. Qué hermosa es la obra de nuestro Dios. En 1 Timoteo 1:17, este es uno de los textos favoritos de mi hermano Segundo, mi padre. Este es el texto. Siempre que él predica, casi siempre que predica, él comienza con 1 Timoteo 1:17. ¿Alguien sabe qué dice? Si no lo sabe, lo van a decir conmigo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo o exaltando este versículo? Está exaltando al único Dios verdadero, que es el Rey de los siglos, que es inmortal, que es invisible, pero a la vez que es sabio. Y la sabiduría de Dios trajo redención a la humanidad, de tal manera que como Dios no era mortal, como Dios es eterno, como Dios es espíritu, como Dios es invisible, su sabiduría grandiosa manifestó la bendita piedad a través de su encarnación. Por eso el Verbo se hizo carne, por eso Dios se manifestó en carne, para que hecho carne nos redimió, no con sangre de otro, sino con su propia sangre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir al Rey de Gloria esta mañana? Oh, santo es el Señor. En la doctrina que aparece aquí en 1 Timoteo 1:17 vemos tres cosas claves. Número 1, que es Rey de los siglos. Digan conmigo. Número 2, diga inmortal e invisible. Y número 3, diga único y sabio Dios. ¿Qué encontramos allí? Claramente, número 1, como Rey de los siglos, Dios es eterno, es soberano sobre toda la historia. Número 2, como inmortal e invisible, encontramos que su naturaleza divina no puede ser vista ni destruida. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, nosotros no creemos en el patripacionismo, no creemos que el Padre murió. No, en realidad como Padre Él nunca murió. Lo que murió fue Él como Hijo, en su cuerpo, en su humanidad. Amados hermanos, en su naturaleza divina no puede ser visto ni puede ser destruido. Por esa razón, cuando Jesús muere en la cruz, muere Él en su carne, muere Él como hombre, pero como Dios nunca murió. Y es único y sabio Dios. Esto significa que no hay una Trinidad como algunos creen. Solo hay un Dios que es indivisible. En la doctrina de la unicidad entendemos que ese único Dios, que es Padre, se manifestó en carne en Jesucristo. Y esto lo puede usted constatar en 1 Timoteo 1:2, por ejemplo, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Oiga esto, de Dios nuestro Padre. Diga, Dios nuestro Padre. Pablo está diciendo que Dios, diga, Dios es nuestro Padre. Otra vez diga conmigo, Dios es nuestro Padre. Dice, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es el Cristo manifestado. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto de que Dios es nuestro Padre? Que el mismo apóstol Pablo en capítulos siguientes, capítulo 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sé que algunas versiones dicen Él fue, pero ese Él se refiere al del texto anterior, el Dios viviente. Ese Dios viviente que es el Padre, y ese Padre es Dios. Y por eso dice, Dios fue manifestado en carne.
Dicho de otro modo, el Padre fue manifestado en carne. Y esto es algo muy claro en las Escrituras. Ese único Dios que es Padre se manifestó en carne en Jesucristo. 1 Timoteo 1:2, 3:16. Y aunque en su esencia es invisible, ahí vemos la sabiduría de Dios. Se hizo visible en Jesús. ¿Para qué? Para redimirnos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Tanto que la Biblia es clara en decir en Colosenses 1:15 que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Este pasaje afirma que hay un solo Dios. Y ese Dios es sabio, es eterno, es invisible. Y desde la unicidad creemos que Jesucristo es la manifestación de ese único Dios, Padre verdadero. Por eso cuando oro a Jesús, también le digo Padre, porque Él dijo, no os dejaré huérfano. Y solo un Padre no deja huérfano. Gloria a Dios. La Biblia dice, hablando de Él, dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Padre, también participó de lo mismo. Diga conmigo, Jesús es el Padre manifestado en carne. Ahora, Jesucristo es la manifestación de ese único Dios, Padre y verdadero. En este estudio abordaremos 3 asuntos clave y quiero que por favor los podamos mostrar, porque son 3 asuntos clave que nos van a ayudar a entender ¿qué es lo que nosotros creemos con respecto o con referencia a la unicidad de Dios? Y noten esto, ¿por qué no solo debemos creer en la unicidad de Dios, sino que también debemos estudiar la unicidad de Dios? Y además de estudiar, debemos vivir de acuerdo a esa doctrina de la unicidad de Dios. Porque resulta que la unicidad de Dios no solamente sirve para decir, sí, el Dios único que es Padre se manifestó en carne y en Jesús es la imagen de ese Dios. No, la unicidad de Dios, entendida plenamente y aplicada plenamente, lleva a la persona a vivir de acuerdo a ese Dios único y solo soberano y entender toda su magnificencia y su gracia y aplicarlo a todas las áreas de su vida. En otras palabras, creer en que Jesús es Dios manifestado en carne y que Dios es uno y que el Padre se manifestó en carne, solo creer que Dios es uno y ese uno se manifestó no es suficiente. Yo he escuchado, es decir, la unicidad de Dios es tan clara en la Biblia que he escuchado hasta trinitarios expertos en decir, es que nosotros también creemos en la unicidad de Dios, solo que la explicamos o la entendemos de una manera diferente. Es decir, obviamente la unicidad es tan lógica, tan clara, que la creen hasta ellos, pero ellos dicen, solo que la entendemos de manera diferente. Pero amados hermanos, aquí hay 3 cosas que voy a tratar durante estas y las siguientes sesiones que son claves. La importancia de la unicidad. Y voy a dar 3 razones por las cuales no solo debemos creer en la unicidad, sino estudiarla y vivir de acuerdo con la bendita doctrina de la unicidad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Santiago 2:19 que hasta los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Es decir, la unicidad la tienen clara hasta los demonios. Pero no basta con creer que hay un solo Dios. Escuche esto. Digan conmigo, creer, investigar, vivir. Esas son 3 cosas claves. Y lo he hecho a modo de frases claves para explicar cada una de ellas. Número 1, porque la Biblia, ¿por qué debemos estudiar y creer y vivir de acuerdo con la bendita unicidad de Dios? Ahí está en la pantalla para los que pueden alcanzar a verlo. Número 1, porque la Biblia, si lo pueden leer conmigo, define y afirma con claridad la absoluta unicidad. Oye, pero ¿tú por qué crees en la unicidad? Pues claro, porque la Biblia la define, la afirma con claridad. Número 2, porque desde el inicio, y se los voy a demostrar, desde el inicio hasta el fin, es decir, desde el principio hasta el último libro de la Biblia enseña la absoluta unicidad sin fin. Y tercero,
porque la unicidad de Dios es doctrina vital, esencial y fundamental. Alabado sea el nombre del Señor. 3 razones poderosas. No son cualquiera, son 3 razones fuertes, sólidas. Y vamos a estudiarlas juntos. Hoy voy a, hasta donde nos dé el tiempo, por lo menos mencionar una de ellas. La primera es porque la Biblia define y afirma con claridad la absoluta unicidad de Dios. Y lo vamos a ver. La Biblia enseña claramente que Dios es uno solo. La Biblia explica, precisa y confirma la unicidad. Lo hace de forma clara y lo hace sin confusión. La absoluta unicidad de Dios implica que Dios es único en todos los sentidos y que no hay más de un Dios. Diga conmigo, mi Dios es único en todos los sentidos y que no hay más de un Dios. Antes de leer una escritura que es clave, unas cuantas escrituras que nos van a ayudar a entender esto, voy a citar al pastor y maestro Jorge Mendizábal, que comparte una definición excelente de la unicidad en uno de sus escritos sobre ello. Él declara: la unicidad de Dios es la creencia en un único ser divino que es la fuente de todo lo que existe. Monoteísmo es la creencia de un solo Dios que creó el mundo, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Somos bíblicamente unicitarios, monoteístas del nombre de Jesús. Y no me avergüenzo de repetir esto. Somos bíblicamente unicitarios, monoteístas del nombre de Jesús. ¿Habrá alguno de esos aquí? Eres unicitario porque crees en la absoluta unicidad de Dios. Eres monoteísta porque crees en un solo y único Dios. Y ese Dios se manifestó en Cristo Jesús. Es más, para los que creen que Jehová y Jesús son diferentes, solo con entender el significado del nombre de Jesús, tú vas a entender que no son diferentes. Porque Jesús es un nombre que viene del hebreo Yeshua, que significa Jehová salva. ¿Quién es Jesús? Es Jehová salva. El famoso tetragramatón, que algunos le llaman el tetragramatón, pero lo he escuchado por muchos lingüistas como el tetragramatón. Ese tetragramatón, que son las letras del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el famoso YHWH o YHWH, que se pronuncia John Hay, Bad Hay, ese es el nombre del Eterno en el Antiguo Testamento como el Yo Soy. Y cuando el Yo Soy se manifiesta, quien había dicho que su pueblo sabrá su nombre porque él mismo que habla estaría presente, cuando él se manifiesta y revela su nombre, Jesús dice que les ha dado a conocer su nombre. ¿Y qué nombre dio a conocer Jesús? Ese nombre, sobre todo nombre, en el cual está incluido el tetragramatón, es decir, el Dios manifestado en carne reveló el nombre pleno de Dios. Jesús es el Yo Soy, el que salva. Jehová, el que salva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora bien, hay uno de mis textos, así como les cité hace un momento el texto favorito, uno de los textos favoritos de mi padre, que es 1 Timoteo 1:17. Yo les voy a citar mi texto favorito, aunque es difícil escoger un texto favorito sobre la unicidad, pero desde que era un niño, es uno de mis favoritos. Deuteronomio 32:39. Vaya allá, por favor. Allí usted va a encontrar en Deuteronomio 32:39 que la Biblia dice: ved ahora, esto es el Señor hablando, el único Dios, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. A ver, ¿de qué manera tiene que hablar Dios para que entendamos que en la deidad no hay pluralidad? Oiga esto, dice: ved ahora que yo soy, está hablando el Eterno, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano, diga, de mi mano. En esta poderosa y profunda escritura, el único Dios verdadero afirma, reafirma y confirma. Diga, afirma, reafirma
y confirma. Noten cuántas veces yo aparece allí. Yo soy, yo soy. No hay, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. Es decir, el Señor está afirmando, está reafirmando y está confirmando, número uno, su singularidad. No dice nosotros hacemos, y más adelante estudiaremos lo haré en modo de pregunta, plurales de la divinidad, donde podamos explicar varios pasajes desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pero ahora quiero que usted entienda esto. No solo afirma, reafirma y confirma su singularidad del yo soy, sino que también afirma, reafirma y confirma su identidad, su eternidad y su soberanía. Este pasaje afirma claramente que solo hay un Dios, sin socios, ni personas divididas, separadas o divinas unidas o separadas, sin socios, reitero, ni personas divinas separadas. Desde la unicidad entendemos que Jesús es ese único Dios verdadero, manifestado en carne para salvarnos. Ese texto lo podemos ver de varias maneras. Número uno dice, yo soy. ¿Qué es esto? Es una afirmación de identidad absoluta. Dios se presenta como el yo soy también en Éxodo 3:14, lo cual también aplica Jesús a sí mismo en Juan 8:58. En Juan 8:58 Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso es muy significativo, demostrando que Él, o sea Jesús, es ese mismo Dios eterno manifestado en carne. Número dos, dice, no hay dioses conmigo. ¿Qué está diciendo allí? Está reafirmando que Dios es uno solo, sin compañía divina ni pluralidad de personas. No hay otro Dios junto a Él, con Él o en Él. Es decir, algunos dicen, no, es que Dios mismo dijo, no hay Dios fuera de mí. Pero algunos dijeron, sí, fuera de Él no hay Dios, pero dentro de Él sí, ahí está la Trinidad. ¿Dónde? La Biblia no lo dice por ningún lado. Eso es filosofía. Eso es solo imaginación, es suposición. El texto es claro en decir no hay dioses conmigo, y eso habla de que no hay dioses junto a Él, no hay dioses con Él, ni hay dioses en Él, porque Él es uno y uno su nombre y es absoluto. A Él sea la gloria. Pero también dice, yo hago morir y yo hago vivir. Eso significa que Él tiene todo poder. ¿Cuántos saben que Él tiene todo poder? Y Él tiene todo poder tanto sobre la vida como sobre la muerte. Y eso me llama la atención porque Jesús fue quien dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, yo mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Como hombre, dice la Biblia, el mismo espíritu que resucitó de los muertos a Jesús, es decir, ese cuerpo como hombre fue resucitado por el único espíritu eterno que hay, que es Dios. Pero ese único espíritu que resucitó es el mismo que se manifestó, y manifestado Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, también Él más adelante dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él no dice nadie va al Padre, no dice venga yo los llevo al Padre, como si el Padre fuera alguien diferente. Dice nadie, Él dice nadie viene, en Juan 14, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, el texto también dice de Deuteronomio, no hay quien pueda librar de mi mano. Eso significa que nadie puede resistir su voluntad o su poder. Jesús mismo dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28, usando el mismo lenguaje, lo cual confirma su divinidad plena. Ahora, como esta primera sesión tiene que ver con que la Biblia define la unicidad y la define, como hemos dicho, de esta manera, la define y la afirma con claridad, entonces vamos a ver una definición interesante de la unicidad. La palabra unicidad significa literalmente cualidad de ser único. Óigame bien.
No es lo mismo que yo diga, aquí tengo un celular, a que yo diga, este es el único celular. Y cuando hablamos de Dios, no estamos solamente diciendo que Él es uno, sino además de que Él es uno, es único. Y la unicidad no solo dice que Dios es uno, dice que Dios es uno y además que es uno, es único. Es decir, que no hay otro igual. Es decir, que ni en número ni en esencia hay más. Solo hay uno en número, en esencia, en toda naturaleza como Dios. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Esta definición no proviene de un libro, proviene o un libro cualquiera, o un libro extra bíblico, proviene de la Biblia. Esta definición proviene directamente de lo que las Escrituras dicen acerca de quién es Dios. Vayan por favor a Deuteronomio 6:4, que lo estaremos estudiando a medida que vayamos avanzando, pero vamos a entrar acá. En Deuteronomio 6:4, la palabra uno allí viene del hebreo ejad. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien. Deuteronomio 6:4, usted encuentra algo clave. Dice que Jehová, el Padre, el único Dios, es que uno. Diga, uno. No dice son uno, dice es uno. Ese es uno es clave, porque la palabra uno viene del hebreo ejat. Y esa palabra ejat, que aplicado a Dios y en el sentido literal primario de esa palabra en hebreo, de Deuteronomio 6:4, significa, oiga bien, digan conmigo, único, uno, singular, simple, absoluto, solo. Es decir, la palabra único o uno de Deuteronomio 6:4, que habla de la absoluta unicidad de Dios, nos dice que Él es único y claro, no hay otro como Él. Él es uno, no hay otro fuera de Él. Él es singular, porque no hay dioses con Él. Él es simple en el sentido de que no está compuesto, como algunos lo dicen. Él es absoluto, porque Él es pleno Dios. Y Él es solo, porque hay un solo y soberano Dios. Esto indica con toda claridad y contundencia que Dios no es compuesto. Algunos hablan incluso del término triunidad, la composición o el Dios compuesto. Pero en Judas 1:25 también encontramos un texto muy significativo, en Judas 1:25, en el Nuevo Testamento, donde la Biblia dice al único, oiga eso, único y sabio Dios. Ese único y sabio Dios que aparece ahí en el penúltimo libro de la Biblia. Si usted va ahí, solo puede leerlo, porque igual lo estaremos observando más adelante, pero para que lo pueda corroborar, vaya al penúltimo libro de la Biblia, que es Judas, y ahí usted va a encontrar en el versículo número 25, que dice de la siguiente manera: al único y sabio Dios. ¿Y quién es ese único y sabio Dios? Que es el Padre. Dice que es nuestro Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? Es Jesús. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. En Judas 1:25, la palabra único aplicada a Dios aquí proviene del griego monos o monos, dicen algunos, que significa solo. Asimismo en Santiago 2:19, donde dice que ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esa palabra uno de Santiago 2:19 viene del griego geis. Y el griego geis, en su sentido primario y contextual, se refiere a un solo Dios. Es decir, la unicidad parte de esta definición bíblica de que Dios es único, de que no hay otro igual, ni en número ni en esencia, de que es indivisible, de que es único, de que es singular, de que es absoluto, de que es solo, de que es simple, de que es uno y a la vez único, lo cual se indica con toda claridad en todas las Escrituras. Ahora noten esto:
Avanzando un poquito, hay un libro muy bueno de un teólogo unicitario llamado David Bernard. En su libro La unicidad de Dios, en la página 313, comparte una definición de lo que es la unicidad. Yo soy profesor de esta materia de unicidad en algunos seminarios, en algunos institutos, y allí obviamente ya uno puede ampliar mucho más. Pero en referencia a Dios, la unicidad significa el estado de ser absoluta e indivisiblemente uno, o uno de valor numérico. El término unicidad significa la doctrina de que Dios es absolutamente uno en el valor numérico, que Dios es el Dios único y que Dios no es una pluralidad de personas. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es una pluralidad de personas? Por ningún lado, por ningún lado. También puede haber una unicidad entre Dios y el hombre, y entre el hombre y el hombre, en el sentido de unicidad de mente y de propósito. Fin de la cita. Para esto quiero agregar el siguiente comentario. Cuando usted va a la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 3, usted va a encontrar que la Biblia habla de la unidad del Espíritu. Diga, unidad del Espíritu. Me llama la atención que la palabra unidad del Espíritu, algunos dicen, no, es que la palabra unidad ni siquiera aparece en la Biblia, unicidad ni siquiera aparece en la Biblia. Se equivocan, porque la palabra trinitas, Trinidad, no aparece en la Biblia, pero la palabra unicidad sí. Por ejemplo, en Efesios 4:3 se habla de la unidad del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El único Espíritu. El único Espíritu que hay. Habla de la unidad del Espíritu en un sentido muy interesante, y ahí se habla de la palabra griega usada allí, que es la palabra genotes, Strong 1775. Esta palabra genotes es derivada de heis, que significa uno. Y noten esto, eso fue lo que me llamó poderosamente la atención. Esta palabra se traduce como unidad, pero también se traduce como unicidad. Y se refiere especialmente a la unicidad o unidad producida por Dios entre los creyentes, una armonía de manera de pensar y propósito. Amados, la unicidad de Dios es tan importante que solo el único Espíritu de verdad que nos lleva a toda la verdad nos puede llevar a tener una unicidad hasta en nuestra manera de pensar. Es decir, si el Espíritu Santo no nos revela, del cual Jesús habla en la Biblia, en cual dice que el Espíritu de verdad, incluso hablando del Espíritu de verdad, Él dice, el Espíritu de verdad que mora con vosotros, pero estará en vosotros. Jesús es el Espíritu de verdad y estuvo con ellos, y un día se manifestó en ellos en el día de Pentecostés. Pero no solo eso, ese Espíritu de verdad puede hacer que los suyos puedan tener una unicidad en su manera de pensar. Por esa razón es que cuando alguien llega a Cristo, llega con 1000 pensamientos, 1000 dudas, 1000 ideas, filosofías, ideologías, falsas doctrinas, cosas raras. Pero en Cristo Jesús recibimos la revelación y el Señor nos da una manera de pensar. El Señor nos vuelve en unicidad hasta en nuestra manera de pensar. ¿Cuántos aplauden al Rey de la Gloria? Ahora, en los últimos minutos que nos restan, la Trinidad es un concepto central, porque obviamente no podemos hablar de la unicidad sin explicar básicamente esto. La Trinidad es un concepto central en el catolicismo y muchas otras ramas del cristianismo. Básicamente describe a Dios, y esa es la forma como definen. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de enseñar cristología en un instituto, y el director del instituto era trinitario, los estudiantes eran trinitarios, entre ellos había pastores, y yo enseñaba cristología, y es difícil hablar de cristología sin hablar en algún momento de unicidad. Yo recuerdo que en una de las clases les dije, escriban una definición bíblica de Trinidad. Y empezaron a dar cantidad de argumentos y citaron algunos de los pensamientos más populares, más comunes, pero ninguno dio una definición bíblica, porque obviamente no existe una definición bíblica de Trinidad. Todo ha resultado de concilios, de algunos escritos, de algunos teólogos. Incluso ellos le llaman a la Trinidad una evolución teológica, y como resultado de la evolución teológica han sacado diferentes concepciones o definiciones. Pero me llamó la atención. Claro, al tiempo después se dieron cuenta que yo era unicitario y se reían y dicen, con razón usted nos hizo esa pregunta.
Claro, porque obviamente yo le dije, leí, había gente de más de 30 años de ser trinitario y todas sus definiciones eran sacadas, por ejemplo, del credo atanasiano y de una cantidad de cosas por allá. Yo le dije, no, de la Biblia, bíblica, no basada en lo que dijo fulano, mengano, sultano, perencejo, sino bíblica. Obviamente no existe. Era una pregunta para ellos sin respuesta. No obstante, ellos definen básicamente a Dios como un solo ser en tres personas: Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Dicen Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Aunque ni la palabra Trinidad ni el concepto explícito de Trinidad aparecen en la Biblia, sus defensores afirman que su fe se basa en pasajes bíblicos que sugieren dicha realidad. Pero por su parte, en la Biblia la unicidad de Dios no es sugerida, es dicha, es aclarada, es declarada, es afirmada, es reafirmada y es confirmada. También llamada la enseñanza que Dios es uno, afirma que solo existe un solo Dios, que es Padre, y ese solo Dios que es Padre es verdadero. En contraste con el politeísmo literal, que adora a múltiples dioses desde la antigüedad, pero también en contraste con el politeísmo funcional. Yo le he llamado así, politeísmo funcional, que ve más de uno en la divinidad. Amados, ver más de uno en la deidad implica caer en un politeísmo funcional. La unicidad absoluta implica no solo ser uno en número, sino también ser uno en carácter y en esencia. Digan conmigo, mi Dios es indivisible. En otras palabras, mi Dios no puede ser dividido en partes. Isaías 44:6 dice: Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué más claro tiene que decirlo Dios? Pues lo dice muy claro: y fuera de mí no hay Dios. Dios habla de sí mismo como único, como total. Sin otro fuera de él no hay lugar para división interna, ni para división en la deidad, ni para personas distintas dentro de la deidad. No hay una sombra siquiera. He escuchado alguna vez a un trinitario, que con todo y que es trinitario, de nombre Yatencio Bonilla, que es biblista, y él decía, oiga bien, es sincero por lo menos, pero él decía, en todo el Antiguo Testamento no hay ni siquiera un asomo, un atisbo de la Trinidad. Y claro, le cayeron con toda, porque decía, pero es que nos está tirando a nosotros mismos. Eso se llama fuego amigo, entre ellos mismos. Porque es que es sincero, dice, yo después de estudiar me di cuenta que en todo el Antiguo Testamento no hay ni un asomo siquiera de la Trinidad. Pero luego dice, pero ya en el Nuevo Testamento se revela. No, el Dios nuestro se revela desde el Antiguo hasta el Nuevo como uno solo, único, absoluto, soberano, Rey, Redentor, Salvador, indivisible. Alabado sea Dios. Ahora, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la Biblia enfatiza claramente que Dios es el único creador y sustentador de todo. La unicidad de Dios no es una doctrina ambigua, no es difusa, no es implícita, no es indirecta, es clara. Es una enseñanza clara y definida a partir de las Escrituras. La unicidad de Dios en la Biblia se puede ver tanto numéricamente como en el carácter, y es una antítesis del politeísmo también. Pero noten, por ejemplo, cuando se habla de unicidad numérica, la Biblia declara que hay un solo Dios, no varios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dice uno son, como si fueran una unidad compuesta. Dice uno es. Este versículo conocido como el Shema, Shema, Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Ese Shema es clave tanto para el judaísmo, que es monoteísta, como para el cristianismo unicitario, apostólico y del nombre de Jesús, pues reafirma la unicidad e indivisibilidad absoluta de Dios.
Pero no solo Dios es uno numéricamente, sino que también es uno en el sentido de carácter. Dios es único en su naturaleza y atributos. Dios es único porque no hay otro ser que posea su poder, ni su sabiduría, ni su santidad, ni su amor de la misma manera. Mi Dios es grande, mi Dios es incomparable. Hay una canción que dice: Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, el consejero. Él es el Dios todopoderoso, el único. Y dice, termina diciendo: Jesús es el gran yo soy. Alabado sea Dios. Ese Jesús que es el gran yo soy es la manifestación de ese único Dios poderoso, sabio, santo, amoroso. Por eso en Jesús lo tenemos todo. Hay unos que dicen: ay, los Jesús solo, son solo Jesús. Amados, pero es que en Jesús estamos completos. No nos hace falta nada, porque en Jesús tenemos toda la plenitud de la deidad. Porque el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Lo tenemos todo en Cristo. Alabado sea Dios. Pero también es una antítesis al politeísmo. La doctrina de la unicidad desde el Antiguo Testamento se opone directamente a las religiones politeístas que adoran a múltiples dioses, así como a quienes, aunque no sean politeístas literales, son politeístas funcionales, al pretender ver en la deidad dos, los de una fe binitaria, o más, los de una fe trinitaria. La Biblia presenta a Jehová, Yahvé o Jehová como el único Dios verdadero por encima de cualquier otra deidad. Y terminamos con esto, solo con la pequeña entrada al segundo punto. El segundo punto dice: porque desde el inicio, léanlo, desde el inicio hasta el fin, la Biblia enseña la absoluta unicidad sin fin. En la próxima sesión estaremos viendo un versículo, porque sería muy difícil verlos todos, de todos los libros de la Biblia, desde Génesis por lo menos hasta Malaquías, y si llegamos luego de Mateo, Apocalipsis, para poder analizar toda la Biblia en un panorama bíblico donde podemos ver con claridad esta bendita doctrina de la unicidad. Un escritor y pastor llamado Edgar Peña dice: la unicidad de Dios no es solo una creencia, es el principio que le da sentido a nuestra vida, porque en Cristo Jesús lo divino y lo humano se hacen uno. Alabado sea Dios. Dicho de otro modo, desde el comienzo hasta el fin, la Biblia enseña que Dios es uno y siempre lo será por toda la eternidad. En toda la Biblia, desde el principio hasta el final, se enseña que Dios es único, sin dividirse en varios. Esta verdad y realidad no cambia nunca, es eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Y solo tomo como una muestra inicial Génesis 1:1, y luego ya estaremos mirando los demás. Pero en Génesis 1:1, a modo de conclusión, encontramos una revelación poderosa que muchos pasan por alto. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim, es lo que está diciendo allí. En el principio creó. Esto es un verbo singular, no plural. Dios, los cielos y la tierra. Esto habla de que solo hay un Dios que es creador. Pero algunos, tratando de forzar y retorcer los conceptos aún por encima del monoteísmo bíblico de los autores originales, como el famoso Moisés que escribió el Génesis, un hombre que era absolutamente monoteísta. Algunos dicen que la palabra Elohim, como es plural, se traduce como dioses, y entonces ahí está, según ellos, la Trinidad. Pero cuando una persona es sincera en la etimología y estudia sinceramente la etimología, y usted va a constatar y se dará cuenta que hay muchos expertos en lingüística, etimólogos, filólogos y expertos en gramática, y también la doctrina general y el consenso general de la definición de la palabra hebrea Elohim, es que esa palabra Elohim para Dios, de donde se traduce Dios en nuestras Biblias, jamás habla de una pluralidad de personas, ni dos, ni tres, ni más.
sino que literalmente es una forma plural majestática o superlativa que etimológicamente se usa aquí en referencia al Dios único y creador, que posee múltiples atributos, majestad y grandeza, sin implicar pluralidad de personas en la deidad. Dicho de otro modo, para los paganos, las culturas paganas en las que existieron los hermanos, o mejor los del Antiguo Testamento, los autores del Antiguo Testamento, ellos crecieron y vivieron y convivieron en medio de una cultura totalmente politeísta y pagana, donde ellos tenían sus Elohá, sus El, sus dioses, sus múltiples deidades. Y cada vez que un pagano quería buscar a una deidad, ellos tenían que utilizar la palabra en singular, porque se referían a su deidad específica. Por ejemplo, cuando se habla de las 10 plagas con las que Dios castigó a los egipcios, cada una de esas deidades representa a uno de los 10 dioses principales. Cada uno de esos juicios le pegó en el punto más fuerte al concepto que tenían ellos de una de sus deidades principales, y el Señor les castiga duramente. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que cada vez que, por ejemplo, un egipcio, un cananeo, un pagano de esto quería adorar a un dios, ellos no tenían uno, tenían múltiples dioses. Y cuando querían ir al dios de las aguas, tenían uno, y querían ir al dios del sol, tenían otro. Y por eso el Señor ataca las aguas y castiga con las aguas y castiga luego con las tinieblas, demostrándoles que Él es el solo soberano por encima de los diosesillos que ellos tenían, que eran imaginarios, que eran falsos, que eran mentiras, pero que ellos adoraban. Y cuando los hebreos usan la palabra Elohim aplicado al Dios de la Biblia, ellos nunca pensaron en que eran 3 o eran 2 o eran 4 o eran más. No, estaban diciendo mi Dios, a diferencia del Dios. Cuando ellos necesitan el Dios del agua, van a cierto Dios, el Dios del sol, van a cierto Dios, el Dios de la luna, van a cierto Dios. Pero en la Biblia ellos decían, nuestro Dios reúne todos los atributos, todos los poderes, todas las cualidades que tienen todos los demás dioses falsos de ellos. Porque cuando quiero adorar al único Dios, mi Dios es creador del agua, del sol, de la luna, de las estrellas. Ellos no tenían que ir a buscar a un diosecillo por allí para su sanidad, porque el Dios nuestro es Jehová, el sanador. Y ellos no tenían que ir a buscar un diosecillo por allí para que les dé provisión, porque Jehová es Jehová Jireh. Ellos decían, mi Dios, mi Elohim es absoluto, y en ese sentido es múltiple, en ese sentido es plural, no en persona, sino en poderes. Tiene todos los poderes, todo el señorío, toda la majestad y toda la grandeza. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso, amados hermanos, cuando uno estudia el nombre de Dios revelado, que ya lo estudiamos con ustedes alguna vez aquí, en el Antiguo Testamento, cuando se estudiaba el nombre, el Hashem, el Olam, el nombre, el Yo Soy, el Yod Hei Bat Hei, el Tetragramaton, como se le llame, el nombre del Dios revelado, en el Antiguo Testamento se tenían que añadir cualidades o virtudes para decir que se referían a ese Dios como el único Dios. Pero, amados hermanos, en Jesús, el Dios manifestado, el Padre manifestado, se resumen todos los poderes. Por eso es que cuando en el Antiguo Testamento ellos necesitaban sanidad, o necesitaban provisión, o necesitaban protección, tenían que decir Jehová Shama, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu. Tenían que invocar ciertas áreas específicas. Pero ahora en Jesús ya no tengo que decir tantas cosas. Ahora solo en Jesús se resume todo el poder, porque Él es mi defensa, Él es mi sanador, Él es mi liberador. Jesús fue el que se hizo carne. Jesús se enfrentó a la muerte. Jesús resucitó. Jesús vendrá. Jesús estará sentado en el trono de gloria por la eternidad. Yo no voy a ver a 2, yo no voy a ver a 3, yo voy a ver a uno solo, y ese solo se llama Jesús. Alguien puede aplaudirlo, alguien puede ponerse de pie y decir Jesús, Jesús, Jesús. Por eso yo le voy a Jesús, porque Jesús es el solo soberano y Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro como Él. No hay, amiga, hermano, no temas. Si estás orando, no digas Padre, Hijo, Espíritu Santo, di Jesús. Cuando dices Jesús, estás orando al Padre, estás orando al Hijo y estás orando al único Espíritu Santo que hay. Alguien puede aplaudir a Dios en esta mañana.
Yo no tengo que invocar varios nombres. Oh, hasta los que creen que Jehová es el nombre. Usted no va a ver a los demonios saliendo en el nombre de Jehová, ni tampoco saliendo a los demonios en el nombre de la Trinidad. Nunca los demonios se van en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente los demonios responden al nombre de Dios manifestado. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado. Y cuando un demonio se va, es porque oye el nombre del único Dios revelado. Por eso digo, hay poder en el nombre de Jesús. Alguien diga, hay poder en el nombre de Jesús. Y dele una ofrenda de aplausos al Rey.